Meet, entonces ya todo está como listo. Y aquí, aquí empiezo a grabar. Listo. Chun, chun, chun. Bueno, muy buenas tardes a todos los que estén viendo este video. Eh, a continuación, pues vamos a hacer un pequeño acercamiento. Tendremos una charla con Raúl Quinallas, que a continuación les presentaré de quién se trata. Mucho gusto, mi nombre es Saúl Muneva. Estoy haciendo desde el campo cultural una gestión divulgativa a partir de una investigación de la memoria y también de los vínculos con la literatura a partir de un análisis de unas fotografías que son de libre divulgación en la red, pero como esto tiene también elementos históricos, infortunadamente no toda la historia de Dagua, por lo menos del siglo XIX y parte del siglo XX, no está contada o no está recopilada porque sí existe, pero debido a la multiplicidad de fuentes que tenemos, pues no ha habido como una compilación y tal vez de pronto este estudio de estas fotografías nos permitan explicar ciertos elementos y pues para eso nos enfocaremos en la vestimenta. Pues como yo no soy experto en temas de moda, de vestir, de estilo, de telas y de épocas de la moda, he contactado con un amigo dentro del campo de las letras que me va a ayudar con esto. Vamos a analizar 4 fotografías, cada una ubicada en un siglo distinto, en el siglo XIX y en el siglo XX, y tendremos la versión de una fotografía de 1920 que ha sido restaurada, como se puede ver en la primera diapositiva. Bueno, nos acompaña con aquí el diseñador Raúl Quinallas. Me voy a tomar el tiempo de leer, digamos, su pequeño, su pequeño trajinar por este mundo. Es diseñador de modas y diseñador visual con 11 años de experiencia en el sistema de moda. Ha desempeñado roles como el de visual merchandising para la firma de moda masculina Arturo Calle. Es columnista invitado por 8 años en el diario Cubo de Cali. Es escritor de moda, desarrollador de contenidos publicados en el medio independiente Buya y actualmente docente investigador del programa TP en diseño de modas de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Tuvimos la oportunidad de conocernos, Raúl y yo, en un taller literario dictado por el Banco de la República y liderado por el maestro Alberto Rodríguez. Para hablar un poco, digamos, de la dinámica, yo voy a hacer un poco introducción a las fotografías y de acuerdo, digamos, a la experticia que el compañero Raúl eh, tenga al respecto, pues nos explicará un poco y nos ubicará. También, digamos, nos llevará también a ubicarnos un poco dentro del campo de la historia, porque hay fotos que se le asignan determinadas fechas, pero algunas parecen ser un poco más recientes o un poco más antiguas. Esta fotografía, que es de libre circulación, se encuentra en el repositorio de la Biblioteca Departamental José Garcés Borrero, la cual lleva como título Graciliano Saavedra, familiares y amigos en los alrededores del municipio de Dagua. De pronto, para contextualizar quién fue Graciliano Saavedra Moya, fue un farmacéutico certificado y también licenciado para ejercer la medicina que vivió entre los años de 1879 y 1965 toda su vida en el Cerrito Valle del Cauca, Colombia. Pues esta fotografía es aportada por uno de sus hijos, el cual se llama Danilo Saavedra y está fechada en el año de el 1 de enero de 1890. Esta fotografía es tomada pertenece al patrimonio fílmico y fotográfico del Valle del Cauca y cuya base de fotografías y de datos la comparte también la ICESI. Entonces, Raúl, muchas gracias por estar aquí, hombre, muy amable. Pues me gustaría preguntarte desde el campo, digamos, de la vestimenta, del estilo de vestir, ¿cómo nos podrías ubicar dentro de esta fotografía que nos permite hacer una lectura un poco más allá de una extensión del recuerdo de la memoria, sino que también la forma de vestir, la forma de posar, también tiene un lenguaje y yo sé que desde tu visión tú lo puedes interpretar. Muchas gracias, hombre, por permitirnos estar aquí.
Saúl, gracias a vos por la invitación y qué rico encontrarnos en escenarios como este después de tanto tiempo de no vernos, de haber compartido ese taller juntos. Saúl, cuando presentas la imagen y colocas 1 de enero de 1890, pues con esto arrancó esa década, ¿no? Podríamos decir que con esta foto arrancó esa década. Y lo que empiezo a notar ahí es que hace parte de esa vestimenta que se usa en esas, a finales de ese siglo XIX, ¿sí? ¿Cuál es el detalle más relevante, Saúl? Lo tenés en la mujer de la derecha, yo viendo la pantalla, Tú ellos me están en la izquierda, dices la yo teniendo la foto exactamente esa mujer. listo. Nota la manga, Saúl. Esa manga que tienes ahí se llama pierna de cordero. Oh, ¿Por qué se llama pierna de cordero? Porque hace alusión a las piernas de ese animal. Entonces son mangas muy anchas en la parte superior que van disminuyendo su tamaño hasta a la altura del codo y se van cerrando hasta llegar al puño, ¿sí? Ese tipo de mangas fue muy popular en los 90, pues en ese 1890, ¿sí? Ella va perdiendo volumen a medida que la década va avanzando. A medida que la década va avanzando, el volumen en la parte superior empieza a mermar, empieza a mermar, empieza a mermar. Eso lo vas a ver ya por allá en el 1900, ¿sí? Entonces, ese detalle me indica a mí que estamos hablando de el 890, ¿sí? Lo que me pone a pensar un poco, Saúl, es que en estas décadas la moda era eurocentrista, es decir, solo existía moda en Europa y los que hacían moda eran los franceses parisinos o los ingleses londinenses, ¿sí? Y el resto del mundo no era considerado moda. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las miradas del mundo estaban puestas en Europa. Lo que es interesante analizar es cuánto tarda la moda en Europa en volverse furor y llegar entonces a un municipio de un país latinoamericano, ¿sí? Porque si ahorita, en pleno siglo XXI, vemos que hay unos meses de diferencia, ¿sí? ¿Cómo sería en esta década? Entonces, o bien eran personas, y te lo decía en una ocasión pasada, o bien eran personas que tenían contacto con familias muy pudientes que estaban viajando constantemente o tenían acceso a un circuito comercial, a una ruta comercial donde les estaba llegando información de Europa. De lo contrario, podríamos estar fechando mal la foto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de tiempo entre lo que tardaría en llegar la moda europea a Latinoamérica, ¿sí? Entonces, si esto estaba, por ejemplo, si yo me voy por las mangas y por la simplicidad de las faldas, Saúl, porque es que a partir de ese 1890, el corte victoriano empieza a soltarse un poco de lo que venía pasando antes. Entonces, antes teníamos unas faldas muy abultadas, con mucha tela en la parte posterior, con muchos plisados. En 1890 se caracteriza porque eso empieza a desaparecer, las faldas empiezan a ser mucho más sencillas, que es lo que yo estoy viendo en las faldas de ellas, así no estén de pie, donde yo estaba de pie, pero ha sido genial poder analizar esa parte, pero yo las veo más sencillas, entonces eso me dice, eso está un poquito más allá del 90, o sea, del 1890, podría estar unos poquitos más allá, partiendo de esa premisa de que cómo llegan esas tendencias a estas personas, ¿sí? Ahora, como te digo, ¿qué hacía la gente en estas décadas? Veía las litografías, no eran revistas como las conocemos hoy, eran impresiones litográficas hasta dibujadas a mano alzada algunas, y cogían esos diseños y los sacaban los patrones y hacían las prendas, ¿sí? Es decir, como hacemos ahorita, entramos a Pinterest o entramos a Instagram, me gustó este vestido y lo mando a hacer. Así mismo pasaba pues
Entonces, es interesante mirar qué acceso tenían estas personas a ese tipo de material para decir, mira, nos estamos vistiendo así. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Saúl? ¿Algo Eh, para claro, resaltar? claro. Sí, no, pues no quería interrumpirte porque la verdad lo que dices siempre es interesante. Pues mira, es decir que si de pronto pudiéramos hacer un poco un análisis cronológico, es decir que esta foto puede ser de principios de 1900, o sea, más de principios del siglo XX que de finales del siglo XIX, según... Yo diría que más, digamos que, claro, es que cuando decimos 1890, pues esa es la última década de ese siglo, ¿cierto? Yo no la situaría, pues no, mentira, no puedo decir que no la situaría ahí, porque sería también muy absurdo no decirlo, porque pueden que tenga acceso esta gente a esas rutas comerciales, puede que tenga acceso directo con familias pudientes que están viajando y tienen acceso al vestuario. Pero sí, o sea, yo considero que está entre los 890, yo diría que un poquito más hacia el 95, 96, y lo digo es por el volumen de la manga, ¿sí? Porque entre más se acerque al siglo XIX, ese volumen en la parte superior va a mermar, va a mermar, va a mermar, va a mermar, ¿sí? Ok, Raúl, vale, pues mira que lo que dices es interesante por el hecho, digamos, de que es precisamente en este siglo, en el siglo XIX, donde se empieza la construcción del ferrocarril, más o menos un poquito antes. Entonces lo que tú dices sí es bastante interesante porque cuando se logra conectar por lo menos al municipio de Agua hasta donde va la construcción y hasta Buenaventura, empieza a ingresar mercancía en más volumen y empieza a ingresar un poco más la ideología, la postura, la oración del europeo, ¿cierto? Empieza a ingresar por el puerto de Buenaventura. Y es posiblemente que la foto sí sea un poco más reciente debido a eso, ya que el ferrocarril tardó muchísimo en llegar desde Buenaventura hasta lo que hoy es Dagua. Es decir, que la dinámica de líneas de comunicación, con este caso la vía férrea, pues eh, llegó tardíamente. Pero mira que también se podría entender porque antes de que el ferrocarril existían también otros mecanismos de traer mercancía y era, digamos, el río de agua desde Cisneros, lo que actualmente se conoce como Cisneros, hasta la desembocadura del río de agua en Buenaventura, era navegable por chalupas y por bogas del río y ellos eran los que se encargaban de traer esa mercancía hasta Cisneros, pero la ruta no pasaba precisamente por lo que actualmente está ubicado el municipio, sino que se subía por puntas de agua y se empezaba a bordear la cordillera por una complicada topografía muy quebradiza, muy llena de acantilados, de rodaderos, muy empinado, y esa mercancía era transportada o a hombro de indio, de indígena, de nativo, o también por récords de mulas, o sea, por arrieros. Entonces, es posiblemente que ese tipo de moda o ese tipo de percepción europea sí haya llegado un poco más tarde, por lo menos a esa zona suroccidental del Valle del Cauca. Me quería preguntar, de pronto en los hombres de la fotografía, que son en este momento los que están de pie, ¿tú notarías algo particular con respecto a su forma de vestir, a su postura o a su peinado? Ellos tienen las prendas de la época, Saúl. Es mucho más fácil deducir o encontrar puntos relevantes en las prendas femeninas porque en la moda masculina ellos eran muy simples, o sea, las siluetas masculinas eran muy marcadas, ¿sí? Y muy sencillas. Eh, lo vemos más en las mujeres y cuando analizamos el vestuario femenino podemos encontrar otro tipo de hallazgos mucho más marcados, ¿sí? Porque las prendas de vestir, Saúl, son unas, son, digamos, como te lo digo, ellas evidencian el pensar cultural y político y social de cada época, ¿sí? Entonces estábamos viendo unas mujeres que estaban realmente restringidas y por eso vas a ver que ellas se ciñen a la cintura, ¿sí? Las mujeres hasta la primera dos décadas del siglo XX
tenían la cintura bastante ceñida, ¿sí? Y eso es un sinónimo de la restricción que había, ese miedo que había de que la mujer dejara o que perdiera las ganas de ser una ama de casa, de cuidar de su esposo y de tener hijos. Porque entonces ya en estas décadas ella empezó a trabajar, a tener oficios que no tenía antes. Entonces muchos hombres decían, las mujeres van a dejar de querer tener hijos y dedicarse al hogar. Entonces había una restricción, ¿no? Las prendas de vestir, este tipo de prendas del siglo XIX tienen una función muy importante y es que buscan resaltar la gracia femenina, la gracia de la mujer y la elegancia de la mujer. O sea, ese era uno de sus objetivos, resaltar las virtudes de gracia y de elegancia de la mujer, ¿sí? Entonces es mucho más fácil cuando empezamos a analizar el vestuario femenino porque nos damos cuenta en qué época están, también si empezamos a compararlos con la historia de la mujer, ¿sí? De cuando la mujer empieza a tener roles importantes, qué pasa con la historia de la mujer y lo asociamos con las prendas de vestir. Te doy un ejemplo. La Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eso se nos da entre el 1914 y el 1918. Ese hecho que parte de la historia de la humanidad también hace que las mujeres cambien su forma de vestir. ¿Por qué? Porque ellas ya son reclutadas para oficios bélicos, la mayoría de ellas reclutadas para hacer artillería. Y el hacer artillería requería de unas prendas mucho más cómodas, ¿sí? Y entonces eso hace que el vestuario cambie. Entonces cuando uno ve unas prendas con determinadas siluetas y líneas, dice, ah, esto es posguerra o esto es antes de la guerra, ¿sí? Entonces sí ves que es mucho más fácil, porque en el hombre no pasaba. En el hombre los cortes, los cambios no eran tan marcados como en la moda femenina. Sí, no, y ojo, que no estoy diciendo que no existiesen, no, existen, pero son mucho más marcados en la femenina. Volviendo a la foto, Saúl, el peinado es el peinado de la década. Es decir, a mí lo que me gusta de esta imagen, y cuando me la fechas y me la datas en Dagua, es que esta gente está sincronizada con lo que está pasando en Europa, ¿sí? Está sincronizada totalmente con lo que pasa en Europa. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo acceden a la información? Entonces, una de las primeras deducciones que yo puedo hacer es, esta gente es de clase alta, es de clase alta. ¿Por qué? Porque en estas décadas las prendas eran protocolarias, ¿sí? Y eran dictatoriales. Es decir, allá decían, esto se pone así y nadie puede decir que no. O sea, esto es lo que se va a usar la gente, ¿sí? Y imagínate, habían vestidos para el día, vestidos para la tarde, vestidos para la noche, vestidos para el té. O sea, habían habían vestidos para cualquier ocasión y para cualquier actividad, vestidos para el verano, vestidos para el invierno. Entonces, eso hace que sean familias con ese mismo pensar, ¿sí? Las que adopten este tipo de prendas, porque es que una persona un jornalero, una persona que labore y que tenga actividades del diario con estas prendas no podría hacerlo. Hablo de las mujeres, no podría desempeñar esos roles. Entonces, estamos hablando de mujeres que hacen parte de una clase alta, ¿sí? Eso podría yo deducirlo al ver que están sincronizadas, perdón, con lo que pasa en Europa. Y acordate que lo que te dije, Europa dictaba lo que iba a pasar. Entonces, ellas tienen que tener acceso de alguna u otra manera a Europa. De alguna u otra manera esa información está llegando y a qué tipo de personas en la década, a finales del siglo XIX, tenían acceso a esa información. Yo creo que no era tan fácil acceder a ella, a menos que usted sea de los pudientes que están viajando constantemente o está recibiendo gente que viaja en su casa y se está permeando con esa información. Ya, listo. Vale, Raúl, muchísimas gracias. Mira que ahorita que hablabas que de pronto esta foto, te voy a mostrar una foto más, es similar a esta, simplemente que toda la gente está de pie y es un poco más reciente, es 5 años después, según la fecha del repositorio fílmico. Entonces, mira, esta fotografía
es nuevamente, está titulada como Graciliano Saavedra y acompañantes esperando la llegada del tren a la estación del ferrocarril Dagua. No se especifica en cuál estación es, no se sabe si es el actual municipio, no podría ser como tal porque pues digamos el tren llegó un poco más tardía, llegó a principios del siglo XX a lo que hoy se conoce como el municipio de Dagua. Sí coincide un poco con el hecho de que hablas de que sí, tal vez la forma de la vestimenta sí sea un poco más reciente. Por ejemplo, esta fecha es de 1895 según el repositorio, según la fuente. Encuentro particular, bueno, de pronto hablando un poquito más del señor Graciliano Saavedra Moya, quien firmaba como Graciliano Saavedra M, quien fue un farmacéutico y licenciado para ejercer la medicina, tiene la particularidad de que fue una persona muy autodidacta. La mayor parte de su formación fue de manera autodidacta y pues al poder demostrar sus conocimientos bajo el oficio, pues pudo certificarse como tal y ejercer y siempre fue un referente dentro de la historia de la medicina, el Valle del Cauca, específicamente en Cerrito. Lo que especifica tal vez, explicaría tal vez que estas personas estén, como lo explica la fotografía, lo explica el texto introductorio, es que son visitantes, es decir, no habitan de agua, sino que lo están visitando claramente, porque pues toda la familia del señor Graciliano Saavedra es del Cerrito Valle. Yo te quería preguntar, Raúl, ¿tú de pronto ves algo particular en esta foto, algo que llame tu atención o algo que de pronto tú quisieras ver cuando nombrabas que ojalá pues las damas estuvieran en pie para poder analizar un poco más la vestimenta? Sí, es interesante, Saúl, ver aquí, eh, en ese 1890 y hasta el 1908, más o menos, hay una silueta también se vuelve muy popular y es a causa de un tipo de corsé y se llama la silueta S. Aparece un tipo de corsé, vos sabes cuáles son los corsés, ¿no? Lo que se colocaban esas mujeres aquí en la cintura. Y ese corsé tenía la particularidad de hacer que el cuerpo, a la parte del frente, se fuera hacia adelante, ¿sí? Y la parte y la cadera se fuera hacia atrás bastante. Entonces ellas hacían una S, las mujeres formaban una S, ¿sí? Entonces cuando buscamos ese tipo, perdón, de forma, podemos decir, sí, eso está pasando entre ese 1890 y ese 1908. Pues digamos que la foto no me permite ver con nitidez, pero sí encuentro esa parte rígida del pecho. Si notas al menos esta primera mujer de la derecha, de derecha a izquierda, yo viendo la foto, ella, exacto, ves como el pecho está bastante estilizado, ¿sí? Y eso obedece a que hay una presión por parte de un corsé que le está sacando esta parte y aplanando los senos, ¿sí? Entonces, yo puedo empezar a decir, sí, esto está entre esas décadas. O sea, eso es lo importante, que está en ti ahí y no lo puedo sacar, ¿sí? Me habla de todo lo que pasa en esa década. O sea, si vos me dijeras, ve, mira, esta foto fue del 1910, te digo, no, eso no puede ser de 1910, pero sí está, digamos, muy sincronizada con las décadas en la que está, es la que está fechada, Saúl, ¿sí? Noto esa línea del siglo XIX, la forma de vestirse de finales del siglo XIX está ahí marcada, y eso es lo que me sorprende, que están muy sincronizados con lo que pasa. Vale, Raúl, muchísimas gracias por ese apunte. Mira que sí, también resulta particular, por ejemplo, del hecho, analizando un poco más, saliendo un poco del tema de la vestimenta, del hecho de que las primeras locomotoras que llegaron al Valle del Cauca fueron de hecho pues de vapor. Y esa generación de maquinistas que trabajaron en aquella época se le llamaban los vaporinos. Precisamente el término, que me parece hasta poético, hace referencia también a esa época. Las primeras locomotoras funcionando a vapor, a carbón, y pues digamos toda esta dinámica, aunque pues generalmente como la moda al parecer también el desarrollo industrial nos llegue también bastante tarde. Vamos a pasar a la siguiente fotografía, Raúl. En este caso ya hay un cambio de siglo, ¿cierto? Ya nos ubicamos a principios del siglo XX. Según el repositorio, esta foto pertenece a principios, a enero de 1920. Fue tomada ya exactamente donde hoy está localizado el casco urbano del municipio de Dagua.
Para ubicar un poco a los espectadores, la calle que se ve aquí, que estoy señalando con el cursor, si se puede ver el cursor, es la calle principal actual del municipio y está numerada como calle 10, si no estoy mal. Y en este puente que está aquí le llamaron el puente del Chapinero porque con el tren vino una comunidad que venía de Bogotá como parte, digamos, o como trabajadores o como parte de la administración del tren o de la estación. Entonces se creó alrededor, cerca de aquí, sobre esta zona, es la bodega que actualmente existe como tal, o sea, es decir, que si coinciden las fechas, esta casa tendría esta construcción tendría más o menos unos 100 años o un poquito más, y detrás de esta construcción o a la parte anterior está ubicada lo que es la estación de Caldas. Por acá podemos ver que la iglesia ya se encuentra construida, que es esta iglesia de aquí, y aquí está la casa cural, ¿cierto? Son las construcciones principales que existirán en ese momento. Eh, Esta es la foto original, la que se encuentra en el repositorio. Esta foto va a ser restaurada. Su autor es José Hidrobo. No he podido, digamos, buscar como la fuente o familiar, si se puede decir, de quien haya tomado esta fotografía, pero esta foto posteriormente es restaurada. Aquí, digamos, no se ve como nitidez como los rostros o ciertas características de la vestimenta, pero esa foto que está aquí, yo rastreé la foto y esta foto eh, la encontré con fecha del 2015. No encontré quién fue el restaurador, como si se puede ver, hay unos cambios importantes, se complementa Sí. la parte inferior que está rasgada, la parte inferior izquierda y derecha, la parte superior de la izquierda y este doblez que tiene aquí y se restaura. La fuente, rastreé la foto y la fuente más antigua la encontré en un blog spot que se llama Parcelación San Fernando y está fechada con el año 2015. Reitero, no sé quién fue el restaurador que hizo un muy buen trabajo, pero se puede leer con más nitidez el contexto urbano y vamos a la parte que nos interesa, que es la parte, Raúl, ¿tú qué ves en esta vestimenta de cambio de siglo y si está de acuerdo con la época en que es fechada? Sí, digamos que esta foto no podría ser antes de este 1918, o sea, eso es de 1918 para arriba, o sea, de 1920 para allá, ¿sí? No puede ser antes. ¿Y por qué no puede ser antes? Porque la silueta que estamos viendo aparece precisamente a partir de 1918 para allá, ¿sí? Y no tan marcada como esta, ya empieza a soltarse un poco y para que llegue a este punto, pues ya han pasado unos añitos, es decir, que está en la década de los 20. Antes no puede ser. Si me ves que estoy mirando a un lado es porque también la tengo aquí grandota en el computador, te la veo en el celular y la veo en el computador. Dale, dale. Entonces, me estoy pasando como entre las dos pantallas para poder analizar más los detalles. Entonces, no puede ser antes, o sea que estamos bien ahí, puede ser del 20 para arriba. Partamos de ese primer hecho. ¿Listo? ¿Qué características hay? Después de que cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y empieza la década de los 20 empieza con un cambio de mentalidad absoluto. La gente estaba pues deprimida, golpeada por una guerra, ¿sí? Que dejó muchos muertos en Europa. Y entonces empieza a vivir la vida ahora y el momento es ya, ¿sí? La vida es ahora y la vida es un ratico, vamos a pasarla rico, ¿sí? Y entonces se desprende del corsé, la mujer se desprende de esa parte, de esa atadura que tiene en la cintura, ¿sí? Y desaparece el corte imperio popular en el siglo XIX. Te ilustro, el corte imperio es un corte a la altura del busto, a la parte inferior del busto, ¿sí? Imagina los senos femeninos, en la parte de abajo de los senos hace una línea horizontal. Cuando ahí se marca, ese es corte imperio. ¿Listo? O sea, cuando las prendas van ajustadas hasta abajito del busto, es un corte imperio. Entonces, ¿qué hacen? Sueltan eso y lo bajan. Entonces, mira que el corte, si vos lo notas, en el vestido que tenemos en todo el centro, Tú si me, notas hay como una franja negra, eso, una franja negra que separa como la parte superior de la falda.
Sí, 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 claro ¿Sí? que sí, se nota. Ese lo que hicieron ellos fue soltar el corte imperio, liberarlo, y la silueta se vuelve recta, ¿sí? Eso es un sinónimo de libertad, de liberación femenina, y eso aparece en la década de los 20, Saúl. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Se popularizan los vestidos sin mangas. Si vos notas la foto anterior, todas tienen manga larga, es decir, la manga pata de cordero. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del 18 y en la década de los 20, se popularizan las prendas sin mangas, entonces dejan ver las mangas. El alto de los vestidos sube, que lo puedes notar ahí. Todos los vestidos tienen un alto super, más arriba del tobillo. Ese alto se llama largo midi, ¿sí? O largo Chanel. Y es porque Coco Chanel populariza las faldas de ese largo, ¿sí? Oh, Entonces, es muy fácil datar la foto después para acá, porque uno dice, ¿en qué momento sale el largo midi y se populariza? Pues es en la década de los 20, entonces de ahí para arriba, tal. Entonces le dicen largo Chanel porque es Coco Chanel la que lo populariza, pero es largo midi, que es lo que estamos viendo en esas fotos. El calzado se llama Mary Jane, el calzado que vos ves que tienen todas, ¿sí? Eso se llama Mary Jane. ok. El sombrero que tienen la mayoría se llama cloché. Ujú. ¿Listo? Y Listo. ellas tienen el peinado garzón, que es el peinado típico de la década. Entonces vuelvo al punto. Estas mujeres estaban sincronizadísimas con lo que estaba pasando en Europa. ¿Sí? Ok. Bueno, y aquí ya un poquito Estados Unidos, porque también Estados Unidos ya empieza, después de la Primera Guerra Mundial, pues empieza a volverse potencia, ¿no? Entonces ya empiezan a pasar cosas allá. Y Estados Unidos pues también vive la década de los 20 de una forma muy interesante con el cuento de la recesión y toda esta vaina. Pero entonces tienen acceso, o sea, eso es una de las primeras cosas que yo te digo, esta gente tiene acceso de una manera directa a lo que está pasando en Europa y están sincronizadísimos. Es que mira cómo cambian al compás de la moda, o sea, ellas van cambiando como va cambiando. Ah, mire, esto ya pasó y ellas evolucionaron y están allá, ¿sí? Están a ese corte, en esa temática, Saúl. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres mayores que no se sentían cómodas con esas nuevas prendas que propone la estética de los 20, pues tan sueltas y todo ese cuento, hicieron una fusión y se llama el Rob Style, R-O-B-E de Style, el Rob Style. Y ese Rob Style es mezclar algo del siglo XIX, que son las faldas todavía anchitas, con esa cintura baja, ¿sí? Pero no tan suelta como lo proponían las mujeres jóvenes en los 20. Y es algo que podemos ver aquí en algunas mujeres. Por ejemplo, desde la que está en el centro, con tres chicas a la izquierda, que es una mujer bajita, la prenda es bastante oscura, es como esa. Entonces podemos ver algo del rock style ahí, ¿sí? A los de al lado también. Entonces estamos viendo que todo ese movimiento, Saúl, de moda parisina, aparece en Dagua, Uf. ¿sí? Aparece en Dagua. Hay una serie que yo te contaba que se llama Las Chicas del Cable, Ujú. y Sí, Las sí. Chicas del Cable, que es un melodrama que a mí me cae al hígado, la historia me cae al hígado, pero la dirección de vestuario de la serie es muy buena, ¿sí? Y la dirección de vestuario es muy fiel a esa época de los 20 de la España, ¿sí? De la España de los 20. Y vas a comparar, si vos puedes cogerte, es más, vos solamente cogiéndote el cartel de la serie, vas a ver cómo esos vestidos son igualitos a los que usan en la serie, ¿sí? Porque la moda que tenemos aquí, estamos viendo, es de la década de los 20 totalmente, Saúl. La pregunta es, ¿de dónde los están sacando los vestidos? ¿De dónde están saliendo? Ahora, ¿los podían hacer? Sí. Ya en esa década había máquinas de confección personales, o sea, que la gente podía tener y hacer ropa en su casa, existía. Las litografías llegaban con los moldes de las últimas tendencias parisinas, llegaban, ¿sí? Entonces tenemos mujeres que están o informadas a través de esos papeles, esa información, y replicando las prendas,
o que está directamente conectada con algo en Europa. Hay una conexión europea. Frente a los hombres, pues estamos viendo el típico traje masculino de esa década, ¿sí? Hombres siempre con sombrero, pues la mayoría, y siempre son trajes de 2 o 3 piezas, es decir, hasta la década de los 50, la norma era que el hombre tenía que vestir con saco, pantalón y camisa, ¿sí? Entonces, ellos están, digamos, muy sincronizados con eso. Ahora, Saúl, cuando uno revisa digamos, la historia de la moda, sí uno puede diferenciar de quién era obrero, clase obrera, y quién era clase pudiente, ¿sí? Porque la clase obrera tenía ropas de obrero, porque tenía que trabajar, tenía que jornalear, tenía que hacer trabajo físico, y eso no lo estamos viendo acá, ¿sí? Ok, es decir que es posiblemente que esta gente no pertenezca al contexto, que sean turistas, visitantes, pasajeros, en este caso, eh, que es una Saúl, posible opción. Dime, dime, claro, dime, dime. analízate la primera mujer de la derecha. La primera mujer de la derecha es ella. Sí, exacto. Notale el corte, intentad notar dónde está el corte donde empieza la falda, El corte de donde empieza la falda. arriba. Sí, está más arriba de lo de las otras chicas. ¿Sí? Tú lo puedes, o sea, aquí, bueno, me disculpa la lectura que yo hago, pero pues tú tienes más experiencia. Es decir, que este vestido va hasta la cintura. Sí, exacto, mira que ese corte está mucho más arriba que el de la chica del centro, por ejemplo. Ok, ¿Sí? listo. ¿Sí? ¿Esto a qué correspondería, Raúl? Mira, eso me dice a mí que primero, pues sin ver muy bien la foto, pues nítida, esta mujer es mayor. Ok. Es decir, ella es una de las mayores frente a las otras chicas de ahí. ¿Por qué? Porque esta estética, esta moda que estamos viendo marcada en el centro de la foto es más juvenil, ¿sí? Ok. Las personas mayores fueron llegando a la transición un poco más tardío, ¿sí? O fueron aplicándola de una manera diferente. Listo, me quito el corte imperio, pero tampoco me bajo tanto. ¿Por qué? Porque bajarse tanto, ¿sí? O sea, bajar ese corte tanto es imitar la silueta masculina. Y cuando usted imita la silueta masculina, le está diciendo yo soy igual a usted. Y en esta década, ¿sí? Eso era muy complicado hacerlo, Entiendo. ¿sí? Era muy complicado hacerlo. O sea, que una mujer le diga a su esposo, vea, yo igual a usted, pues, y ahorita suena absurdo y hasta da vergüenza decirlo, pues acaba el mal, le metía su manotazo, ¿sí? Porque en esa época la mujer estaba muy relegada a las funciones del hogar nada más, ¿sí? Entonces, ese detalle, esos detalles de soltar la cintura, Saúl, nos están hablando de que son mujeres jóvenes y que están empezando a entrar en esa nueva onda del pensamiento femenino que llega desde feminista, que llega desde Europa. Dale, qué interesante dato. A mí también me gustaría preguntarte, Raúl, veo muchos, bueno, desde mi perspectiva, veo cierta variedad de diseños de sombreros masculinos. Es Uh decir, veo -huh. unos que son, digamos, de copa plana y otros de copa abombada. ¿Tú qué percibirías a partir de eso? Mira, lo que pasa es que los hombres tienen diferentes tipos de sombreros, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de sombrero en la moda masculina. Hay unos que son más clásicos que otros en la fotografía. Me explico. Por ejemplo, el sombrero que tiene, que me salí aquí de la foto tuya, y aquí me vuelvo a Tranquilo. entrar. El sombrero que tiene el primer hombre de la izquierda, ¿lo ves? El primer hombre de la izquierda, es decir, este que está aquí, ¿correcto? Sí, sí, Ok, exacto. Mira que la copa es la parte de arriba, como la bolita del sombrero, ¿sí? La copa del sombrero es mucho más alta si la comparamos con los sombreros de los chicos de la derecha, de extrema derecha. Ahora, ¿eso nos dice algo de jerarquía? No necesariamente, sino que este hombre todavía conserva un sombrero que es mucho más antiguo que los de acá, ¿sí?
pero ahí digamos que por los sombreros, pues son sombreros que aparecen en la época, pero no me están diciendo exactamente un rango o una posición social, porque digamos que no me lo daba, ¿sí? No me daba esa parte. O sea, era popular usar sombrero y habían diferentes estilos de sombrero. Que unos se popularizaban más que otros, sí, pero pues no faltaba el que le gustaba su sombrero más clásico y usaba pues ese como el de copa más alta, ¿vale? Vale, gracias, Raúl. Ya para ir cerrando, Raúl, me gustaría preguntarte sobre el aspecto de la vestimenta y de hecho, pues aquí se ve que es la primera vez que vemos, al parecer, niños afro dentro de las fotografías que hemos visto. ¿Qué me podrías decir, digamos, de la vestimenta? Porque aquí se puede percibir que hay una distinción de clase, ¿no? Hay unos niños vestidos más elegantes, pero algo particular que es que en su mayoría todos están descalzos. Tú, digamos, como desde la perspectiva de ese estilo de vestir infantil, ¿qué podrías decir? Saúl, si están descalzos son porque son hijos de obreros, ¿sí? Ok, Porque, o hijo de gente trabajadora, porque las clases altas no van a permitir que sus hijos anden descalzos, ¿sí? Recordemos que las prendas de vestir significan, dan estatus y jerarquía, entregan una posición al portador, ¿listo? Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Niños que hacen parte del grupo de trabajadores que están acompañando a esta familia, ¿sí? Que al ser niños, pues los colocan, los entregan en la foto, pero si vos ves, están ellos relegados a un lado. O sea, ellos no están entre los adultos, están en una esquinita, relegados en su esquinita, los chicos, con sus gorritas, pues sus gorritas de la época, pero pues vos podés percibir ahí la forma de vestir de estos niños comparada con la de los adultos. Pero así no, pues que los adultos tienen vestido, saco y todo el cuento, pero estos niños se ven más desestructurados, se ven más sueltos, ¿sí? Y es porque no tenían todo ese ajuar que involucraba vestirse. Es decir, los hombres ahí tienen una camisa apuntada hasta el cuello, corbata o pajarita o corbatín, chaleco, ahí digamos en el primero le ve chaleco, se le ve saco, pantalón, y los hijos de ellos tendrían que tener al menos pantalones y camisas bien puestas, ¿sí? No iban a permitir que estuvieran descalzos, y menos sin medias. y menos sin medias, claro, en un contexto tropical. Y mira que me parece como tu deducción, como creo que tiene mucho sentido, porque esa es la época en que todavía el ferrocarril sigue en construcción. O sea, en la época de los 20 o un poquito más allá, sigue en construcción el ferrocarril que va hacia Cali. Entonces es posible que todos estos niños que vemos aquí sentados sean hijos de obreros de construcción del ferrocarril, tal vez maquinistas, de pronto vagoneros, pues digamos, o sea, y digamos, gran parte del asentamiento, de los caseríos que empezaron a surgir alrededor de la estación de Caldas, eh, principalmente fueron obreros que hicieron estar ahí, empezar a construir ahí y empezar a construir lo que más tarde se llamaría Tagua. Yo quiero finalizar con una pequeña lectura, Raúl. Eh, esta lectura es sacada del libro de Orígenes del municipio de Dagua de la historiadora Ana Beba Martínez Capote y según la fuente dice que es sacada de una revista que se llama La vida al natural, eh, de un artículo que escribió alguien identificado como Evelio Alomía Salinas, eh, editorial Ibergráficas, o digamos la imprenta Ibergráficas de 1996, y ella en la página 158-159 de su libro cita a este autor el siguiente fragmento, que era lo que sucedía entre 1909 y 1920, donde se constituyó que el Dagua tuvo un gran apogeo económico y esas fueron las principales razones por que empezaron los primeros asentamientos caseríos y construcción masiva alrededor de la estación, porque como ahí estuvieron los primeros talleres del ferrocarril, entonces esto trajo mucha bonanza. Y al respecto decía Alomía en esto: habían miles de obreros en la vía férrea y en los talleres que devengaban sueldos fabulosos.
pesos colombianos a la par con el dólar. Gente de todo el país y del mundo, suntuosos carnavales que duraban 8 días, la zona de tolerancia mejor surtida de Colombia, corría montones del dinero y, en este pueblo, se conseguía cuanto se deseara: frutas de California, vinos generosos de España y Portugal, enlatados y encurtidos de toda clase, champañas de Francia y whiskies escoceses. Todo expendido en ricos almacenes como el del chino Chen o el de mi padre. Final de cita. No sé si Raúl quieras agregar algo más ya para finalizar. Sí, Saúl, que mira que ese fragmento que lees, pero se empieza a dilucidar el por qué también encontramos esta sincronía con la moda europea, y es que había plata en ese momentico en el municipio. Estaba llegando producto, había dinero, y se ve en la forma en que vestimos, en la forma en que accedemos a esas mismas estéticas que están pasando al otro lado, en otro continente, al otro lado del océano, ¿sí? Es muy interesante ver eso, porque mira que ellos dicen champaña o champán francés, ¿sí? Sí, whisky escocés. Llegaban enlatados, encurtidos españoles, es decir, no se extrañaría que llegaran prendas, sí, también de allá, y que tuvieran la plata para que sus esposas vistiesen con eso, así, con esas prendas, o que las mandasen a hacer, sí, porque o sea, el ferrocarril le trajo esa conexión, me imagino, con el viejo mundo. Sí, mira que esa puede ser una posibilidad y me parece como muy acertada. Eh, yo también te quería de pronto algo, yo creo que estamos en acuerdo en algo, y es que esta foto entonces no sería exactamente de 1920, sino un poquito más adelante, ¿cierto? Podría darse un poquito más de 1920. Obre, tampoco lo vamos a llevar hasta el 27, 26, no. Puede estar entre los 20 y los 24, los 25, ¿sí, Saúl? No llega hasta finales de los 20, es en las primeras décadas de los 20, por muchas de las formas que te contaba de los vestidos que presentaban esta silueta que te dije ahorita que se llama el rock style, ¿sí? Vale, listo, Raúl. Raúl, yo te agradezco muchísimo este momento. Gracias por dilucidar y ayudarnos a diseñar un poco estas fotografías que son. Sé que existe mucha fotografía todavía antigua que no es de libre circulación y que tiene derechos de autor y que están por herencia familiar, porque Dawa, o por lo menos el Valle del Cauca heredó, tienen la presencia fotográfica o el arte de la fotografía fue muy fuerte, pero en Dawa o fue muy perdido o todavía falta que esas se liberen, esas fotografías antiguas que tal vez nos ayuden un poco a ubicarnos más, analizando por ejemplo la vestimenta en este caso. Más adelante tendré la posibilidad de hablar con otras personas encargadas de otras áreas, como analizar, por ejemplo, la arquitectura, el trazado urbano, y leer lo poco que se ha escrito hasta el momento o lo que se ha encontrado. Mi nombre es Saúl Munevar, me pueden encontrar en redes como Tren de Papagayos, y mi contacto de número de WhatsApp. Te quiero preguntar, Raúl, para finalizar, ¿autorizas que esta corta charla que tuvimos eh, que solamente tiene fines divulgativos, culturales y literarios también, circule por las redes y se pueda ayudar al canal de YouTube y utilizar tu nombre y tu imagen simplemente con estos fines? Claro que sí, Saúl. Te autorizo totalmente a la divulgación, no hay ningún problema. Listo, Raúl, te agradezco mucho. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a finalizar la grabación.